Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Adrián Barbón insiste en que instó a Claudia Montes a acudir a Fiscalía en caso de conocer algún tipo de ilegalidad en Lockheed Rail, la filial de Renfe. El presidente del Principado ha reconocido en sede parlamentaria, en la Junta, haber tenido contacto con ella a través de Instagram en una conversación de 2022, aunque asegura que no eran amigos. Así respondía el presidente al líder del Partido Popular, a Álvaro Queipo, que le acusa de tapar la corrupción de los socialistas. Esto va de si usted, señor Barbón, silenció una denuncia de corrupción, si usted la ignoró, si usted no actuó. Me alegro que se haya publicado. ¿Y sabe por qué me alegra? Porque se ve claramente que yo digo en público lo mismo que digo en privado. Si usted tiene información de la comisión de un delito, vaya a Fiscalía. Si alguien, un ciudadano, tiene pruebas de la comisión de un delito, no tiene que informar al presidente del Principado, tiene que ir a Fiscalía. Desde Foro Asturias, Adrián Pumares cree que Barbón ha perdido credibilidad. Lo más preciado que tiene cualquier gobernante es la credibilidad. Cuando no se dice toda la verdad y cuando sobre todo no se investiga como se tiene que investigar, lo que se socava es precisamente la credibilidad. Para ser creíble, ¿sabe cuál es el mejor camino? Hacer como hago yo. Decir en privado lo que se dice en público. Y en el Supremo, 3 periodistas han revelado que tuvieron acceso al correo por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado antes que el propio Álvaro García Ortiz. Ese correo que presuntamente filtró y en el que el abogado del novio de Ayuso ofrecía a la Fiscalía un pacto para evitar la cárcel, dice que llegó a las redacciones bastante antes que esa presunta filtración por la que García Ortiz se sienta en el banquillo. Los profesionales del diario, José Precedo y Marcos Piñero, aseguran que tuvieron acceso a esa información 6 días antes, aunque no han revelado su fuente. El periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, dice que lo recibió desde 3 fuentes diferentes. La fuente no nos permite publicar el pantallazo. De acuerdo. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. Y a las 12 a mediodía los sindicatos se concentran en Oviedo para pedir más medios con los que combatir la siniestralidad laboral en Asturias, con 18 muertos en lo que llevamos de 2025. La última víctima, un joven de 27 años, el martes en Coaña. En este informativo hablaremos de seguridad en el trabajo con Abel Suárez, secretario de Organización de UGT en Asturias, y Juan Manuel Suárez Baragaño, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Con esta portada arrancamos esta primera edición de Asturias Hoy de este 6 de noviembre. Lo hacemos con Paula Rodríguez en redacción y locución, con Diego Fernández en labores técnicas. Vamos ya con los titulares. Asturias Hoy. El Banco de Alimentos aspira a llegar a los 300.000 kilos en la gran recogida prevista para mañana y el sábado. Recuerdan que en Asturias hay 130.000 personas en situación de pobreza crónica. Durante los días 7 y 8 se podrá donar en 356 supermercados de Asturias o hacer aportaciones económicas. La recogida continuará hasta el 16 de noviembre en 26 ayuntamientos, 28 empresas y 22 centros educativos repartidos por la región. Participarán 750 voluntarios en esta campaña. Juan José Cima es el secretario del Banco de Alimentos de Asturias. De más de 13.000 beneficiarios, este año las últimas cifras las cerraremos enseguida, pero han crecido, y de esos 13.500 beneficiarios, yo destacaría que es que hay un 20%, 1 de cada 5 son menores. Y el Principado espera que el recorte de plantilla en ENCE, en Navia, tenga la menor repercusión posible sobre el empleo. La compañía espera llegar a un acuerdo con el comité de empresa para pactar salidas voluntarias de trabajadores que eviten un despido colectivo. El próximo martes, dirección y comité de empresa de la papelera en Navia volverán a reunirse para negociar el plan de eficiencia que prevé la reducción de personal y que ha puesto encima de la mesa la compañía. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, asegura que el gobierno regional está en contacto con la empresa. Y por otro lado, que las condiciones que se pacten en el ERE pues sean unas condiciones dignas para los trabajadores. Así que de momento esa es la situación.
Y el Ministerio de Agricultura confía en que la vacunación sirva para controlar el brote de dermatosis nodular contagiosa. El foco sigue estando de momento en Girona. Los expertos piden a los ganaderos que informen ante cualquier indicio de la enfermedad para evitar su propagación. Se trata de una enfermedad grave calificada del grupo A que implica una erradicación inmediata. Una de las consecuencias es el sacrificio de todas las vacas si se detecta algún positivo en esa explotación. Se lleva a vaciar todo el ganado. Enrique Vidal es miembro del Comité Científico de Dermatosis Nodular Contagiosa. Si hay un brote que no se declara, este brote está poniendo en riesgo el resto de explotaciones, ¿no? Entonces, si no lo declara y se mueven animales, es como se va a descontrolar el avance de la enfermedad. Y la jueza de Catarroja cita como testigo al dueño del Ventorro. La cita después de que Maribel Vilaplana testificara que el propietario del restaurante era la única persona que entraba y salía en la sala donde comieron el día de la Dana. La jueza ha citado también al secretario general del Partido Popular y síndico del Partido Popular del Escorts, Juanfran Pérez Llorca. Es precisamente uno de los candidatos a sustituir al presidente en funciones, a Carlos Marzón. El tráfico. A esta hora conectamos con la DGT para conocer el estado de las carreteras asturianas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así, como siempre, les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque van a encontrar en este momento tráfico en aumento en la 8 a la altura de Espín, dirección Avilés, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad. Gracias, DGT. Vamos ahora a conectar con las principales ciudades de Asturias. Oviedo, policía local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por allí? Tráfico lento en la entrada a la ciudad por Luis Oliver y en el acceso a Lucan. En el resto de la ciudad, tráfico fluido. Gracias, tomamos nota. No tenemos conexión con la policía local de Gijón, con lo cual vamos directamente a Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Bien, tráfico fluido en toda la red viaria, quizás un poco más lento a la entrada de la autopista sentido Gijón. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Información, previsión que nos acerca este jueves. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. Hoy las temperaturas bajan en toda Asturias tras el paso del frente de ayer. El descenso térmico es más notable hacia el sector occidental, mientras que en el resto de la comunidad perdemos entre 3 y hasta 5 grados. Hoy será un día marcado por los restos de la inestabilidad. Aparecerán chubascos en el occidente que se irán trasladando al resto de Asturias con el paso de las horas. En las horas centrales esperamos que las lluvias sean más destacables hacia la costa. Hoy será un día de arcoíris en el que la lluvia convivirá con las nubes y con los claros. El viento soplará del oeste con rachas de hasta 60 km por hora y podrán registrarse en puntos del litoral. Asturias al día. Asturias al día con Roberto Pato a partir de las 9 de la mañana. ¿Con qué contenidos este jueves venís? Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues hoy venimos con mucha política y con asuntos que trascienden, digamos, la actualidad asturiana para meterse de lleno en la actualidad nacional. O al revés, la actualidad nacional llega a Asturias. Ayer en el pleno de la Junta General fue un ejemplo de lo que está hablando y de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, que tiene que ver con esa derivación del denominado caso Koldo hacia Asturias y cómo ha respondido el presidente del Principado a esta situación, o cómo desde el Grupo Popular se pide, entre otras cosas, la dimisión del presidente del Principado. Van a venir representantes del Partido Socialista, estará Fernando Lastra, del Partido Popular, el diputado Manuel Cifuentes, la diputada de Vox, Carolina López, y el representante de Izquierda Unida, convocatoria, Jorge Pardo. En la entrevista hoy vamos a charlar con el artista Mariano Matarranz. Tiene actualmente una exposición en Asturias, en el Bellas Artes. Va a venir acompañado de las comisarias de la exposición, que son Laura Baños y Sara Moro,
vamos a hablar de la obra que ha hecho este pintor Matarranz en los últimos 5 años, que es lo que se puede ver en esta exposición. Y vamos a cerrar el programa charlando con la cantante, con la artista afincada en Asturias, Fi Riga, que está presentando su nuevo EP titulado Rumores. Gracias, pues esperamos que hayas desayunado bien porque ese debate se anuncia intenso. Como todos los días, café, café y café, ¿no? Gracias, Roberto. A ti, Elia. Gracias. Buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, lo comentábamos en portada. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reiterado en el Pleno de la Junta que instó a Claudia Montes, la Miss Asturias vinculada al exministro José Luis Ábalos, a acudir a la Fiscalía si conocía alguna ilegalidad en Logirail, la filial de Renfe. Barbón ha reconocido en sede parlamentaria haber tenido contacto con ella a través de Instagram en una conversación privada en 2022, pero asegura que no eran amigos. Así respondía en el último pleno a preguntas del líder del Partido Popular, Álvaro Queipo. Esto va de si usted, señor Barbón, silenció una denuncia de corrupción. Si usted la ignoró, si usted no actuó. Me alegro que se haya publicado. ¿Y sabe por qué me alegra? Porque se ve claramente que yo digo en público lo mismo que digo en privado. Si usted tiene información de la comisión de un delito, vaya a Fiscalía. Si alguien, un ciudadano, tiene pruebas de la comisión de un delito, no tiene que informar al presidente del Principado. Tiene que ir a Fiscalía. Desde Foro Asturias, Adrián Pumares se cree que Adrián Barbón ha perdido credibilidad. Lo más preciado que tiene cualquier gobernante es la credibilidad. Cuando no se dice toda la verdad y cuando sobre todo no se investiga como se tiene que investigar, lo que se socava es precisamente la credibilidad. Para ser creíble, ¿sabe cuál es el mejor camino? Hacer como hago yo. Decir en privado lo que se dice en público. Desde el Partido Socialista, por su parte, acusan al PP de sobreactuar con este asunto. Dicen que es por su nerviosismo electoral. Y seguimos hablando en clave política autonómica porque el presidente del Principado ha defendido en el Pleno su política de vivienda pública ante las críticas del grupo parlamentario Vox, que acusa al Ejecutivo de intervenir de manera ideológica, dicen, en el mercado inmobiliario y de encarecer el acceso a la vivienda. La presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha acusado al Gobierno autonómico y central de vaciar los pueblos y perjudicar a los propietarios. López ha denunciado que con programas como Alquilamoste dejan al propietario indefenso y fijan la renta de manera obligatoria. Piden liberalización del suelo y reducción de impuestos. Claro que el Gobierno tiene que intervenir, pero no para fijar los precios. Debe de intervenir para liberalizar el suelo, para reducir drásticamente los plazos de desarrollo y calificación del suelo, para incentivar la oferta con leyes que protejan al propietario y no al revés, como hacen ustedes. Tiene que intervenir para bajar los impuestos, porque no puede ser que el 30% del coste de una vivienda sean tributos. El presidente Adrián Barbón, por su parte, defendió que la vivienda no es un negocio, sino un derecho y rechazó la idea de que su Ejecutivo priorice la especulación o ceda suelo público a promotores privados para obtener beneficios económicos. Este es un problema global y hay que ser conscientes de ello. Pero si yo le pregunto cuáles son las comunidades donde en estos momentos hay mayor problema de vivienda, usted que dice que son cuestiones ideológicas, que es producto de los gobiernos socialistas o comunistas, dice incluso. ¿Sabe cuáles son los dos gobiernos, las dos comunidades donde más problemas de vivienda hay en estos momentos? Se lo digo yo. Madrid y Baleares. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos ahora de la dermatosis nodular. El Ministerio de Agricultura confía en que la vacunación contra esta enfermedad sirva para controlar el brote de esta patología contagiosa para el ganado, que se centra de momento en Girona. Asturias no registra todavía ningún caso, pero el Principado ya ha suspendido la celebración, como saben, de ferias y eventos ganaderos. Los expertos ven clave el informar ante cualquier indicio para evitar su propagación. Así lo ha explicado a RTPA Enrique Vidal, que es miembro del Comité Científico de esta enfermedad. Con él ha hablado Miguel González. Se trata de una enfermedad grave, calificada del grupo A, que implica una erradicación inmediata. Una de las consecuencias es el sacrificio de todas las vacas si se detecta en alguna explotación. Para evitar su expansión hay que, por un lado, inmovilizar el ganado para que no se transmita.
si hay un brote que no se declara, este brote está poniendo en riesgo el resto de explotaciones, ¿no? Entonces, si no lo declara y se mueven animales, es como se va a descontrolar el avance de la enfermedad. Y por otro lado, la otra medida es vacunar. El Ministerio ya está en ello, en 2.164 explotaciones en Cataluña con un censo estimado de casi 370.000 bovinos. Y también vacunará en Aragón, en 685 explotaciones, con 86.400 bovinos. La vacuna funciona bien. Hay un periodo, evidentemente, de inmunización. Desde que se administra la vacuna pasarán pues unos 21 días hasta que los animales empiecen a estar protegidos, pero estamos en ello. Ahora mismo hay 18 focos, todos en Girona. En Asturias se han suspendido las ferias y mercados de ganado como medida preventiva. Y el Gobierno ha ofrecido a los sindicatos una actualización salarial entre 2026 y 2028 con incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, aunque aún no se ha concretado cifras ni cómo se va a solventar 2025, un ejercicio en el que los sueldos de los 3,5 millones de empleados públicos siguen congelados. Ha sido en la primera reunión mantenida este miércoles entre sindicatos y Gobierno central, entre comisiones obreras UGT y CESIF y miembros equipo del Gobierno central. Reclaman que haya una subida salarial diferenciada y lo que sí se ha pactado en este primer encuentro ha sido un calendario de reuniones para trabajar en un texto que se lleva a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La próxima reunión prevista será el 11 de noviembre. Ya saben que los sindicatos han anunciado que si no se llega a un acuerdo irán a una huelga general de funcionarios en el mes de diciembre. Y un ciclista obetense de 58 años falleció ayer en la carretera que une Soto del Barco con Pravia, la AS16, a la altura del kilómetro 1,5. El accidente ocurrió entre las 5:30 de la tarde y las 6. El ciclista, según confirma el servicio de emergencias, fue arrollado por un monovolumen a la altura de la gasolinera de Riberas de Pravia. Y más asuntos porque el número de incendios forestales activos en Asturias se ha reducido a 2, que están localizados en La Pedrera, en Gijón, y en Jonín, en Peñamellera Baja. Son datos proporcionados por el SEPA. Además, hoy otros 3 incendios controlados, en este caso en Trelles, en Coaña, en Leirio, en Castropol, en Mousoro y en Valdés, otro más estabilizado dentro de un perímetro delimitado en El Llanón, en Grao. Sí, el Ejecutivo asturiano mantiene activo en fase de alerta, el plan de incendios forestales, el Infopa, por la proliferación de incendios que se producían ayer. A primera hora de la tarde había 8 incendios activos en el Principado. Los dispositivos de emergencias han tenido complicaciones para hacer frente a estos incendios debido a los fuertes vientos que se producían durante el día de ayer. Asturias registró incluso rachas de viento de hasta 161 kilómetros por hora, las más fuertes del país. Y este jueves comienza en la Audiencia Provincial el juicio por el incendio forestal que en 2023 arrasó 99 hectáreas del Monte Naranco, en Oviedo, un fuego que obligó a evacuar a numerosas personas y causó la muerte de varios animales. El acusado de ese incendio es un vecino de Llanera de 47 años que lleva ya 21 meses en prisión preventiva. Según el relato de la Fiscalía, a la 1 de la madrugada prendió fuego en 2 zonas cercanas al restaurante Buenos Aires y hora y media más tarde provocó otro incendio en la localidad de Andorcio, en Llanera. La Fiscalía solicita para él 13 años de cárcel, una multa de 7.800 euros y más de 60.000 euros en indemnizaciones. Es la mayor petición de condena hecha en Asturias por un delito de incendio forestal, al entender que se puso en peligro la vida o la integridad de los vecinos al prender esos fuegos. Esperanza González Abella es la fiscala delegada de Medio Ambiente. No es ya por la superficie, que también podría serlo porque se extendió por una superficie importante, sino también es por la situación en que se situó a la población. Fue necesario evacuar a muchísimas personas en diferentes núcleos y no solo a título preventivo, sino que realmente sus posesiones y sus propiedades se quemaron. Se quemaron animales. Se le piden 13 años porque no solamente fue el incendio del Naranco, fue primero el incendio del Naranco y luego el incendio en otro núcleo.
Y el Principado espera que el recorte de plantilla en ENCE tenga la menor repercusión posible sobre el empleo. La compañía espera llegar a un acuerdo con el comité de empresa para pactar salidas voluntarias de trabajadores que eviten un despido colectivo. El próximo martes, dirección y comité de empresa volverán a reunirse para negociar ese plan de eficiencia que prevé, como ya saben, reducción de personal. El consejero de Ciencia y Empleo, Borja Sánchez, asegura que el Gobierno regional está en contacto continuo con la empresa. Nosotros, como siempre, lo que velaremos será porque las condiciones que se pacten para los trabajadores pues sean, en primer lugar, lo más tenga la mínima repercusión posible en el empleo, o sea, la mínima repercusión posible, entiéndase, en el desempleo, y por otro lado que las condiciones que se pacten en el ERE pues sean unas condiciones dignas para los trabajadores. Así que de momento esa es la situación. Y en la Comisión de Investigación del accidente de Zarreu, Luis Carlos Ugarte, miembro de la Comisión de Seguridad Minera, asegura que no es normal que el juez no haya autorizado al Servicio de Minas a inspeccionar la explotación de Degaña tras el accidente mortal de 2022. Ugarte llegó a calificar de quinquis a los responsables de la mina. Dice que consideraba que existían irregularidades en la gestión de la explotación. Sin embargo, asegura, lo ha dicho en esa comisión, que no alertó de esos hechos a su esposa, la exconsejera de Industria Nieves Roqueñi, porque, ha dicho en sede parlamentaria, no hablaban de trabajo por su vinculación en Minersa. Ha recogido lo que pasó ayer en esa comisión de investigación nuestra compañera Patricia del Gallo. Sorprendidos, así reconocen sentirse los miembros de la Comisión de Seguridad Minera por la decisión del juez de no permitir al Servicio de Minas inspeccionar Zarreu tras el accidente mortal. Porque realmente el Servicio de Minas no había podido hacer una inspección en condiciones para investigar el accidente, cosa que a todos nos sorprendió porque no es normal. Tras el anterior siniestro de 2022, Ugarte ya se refirió a los responsables de la explotación de quinquis. Las cosas como son, eso a mi modo de ver no se tenía que haber recogido en el acta, pero bueno. Bueno, mi pregunta... El secretario lo recogió, pues bien recogido esté porque realmente lo dije. O sea, a mí me pareció un cúmulo de despropósitos total, entonces claramente faltaba orden. Por ello cree que estamos ante una negligencia. Aquí claramente lo que ha habido es una negligencia importante y yo no voy a valorarla, pero porque va a ser un tema que tendrán que valorar los jueces porque es un tema penal. Pero digo que ha habido un incumplimiento pues muy importante de las medidas de seguridad y de lo que tenían autorizado. Ugarte es el marido de la exconsejera de Industria Nieves Roqueñi, a la que reconoce no le habló de sus temores en Cerredo. Con mi señora no hemos hablado de estos temas, no solemos hablar de trabajo. Luis Carlos Ugarte es miembro de la Comisión de Seguridad por su actividad en Minersa. Y lo comentábamos en la apertura. En Asturias, 18 personas han muerto en el trabajo en lo que llevamos de 2022. La última, un joven de 27 años en Coaña. Este martes fallecía electrocutado mientras se realizaba tareas de limpieza. Hoy a las 12, los sindicatos UGT y comisiones obreras volverán a salir a la calle en Oviedo, en el cruce de las calles Santa Teresa, Cervantes y en la Avenida de Galicia. Lo harán para exigir una investigación exhaustiva y que se destinen más recursos humanos a la inspección de trabajo. También que se convoquen ya de una vez por todas esas plazas sin cubrir en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Antes de la cita de este mediodía, vamos a hacer una fotografía, una radiografía de la siniestralidad laboral en Asturias, de esos planes de futuro, de esas promesas, con Abel Suárez, secretario de Organización de UGT en Asturias, también con Juan Manuel Suárez Baragaño, responsable en este caso de Salud Laboral de Comisiones, también en Asturias. Buenos días a los dos. Buenos días. Por ir cronológicamente, no sé si hay más datos de esta investigación de lo que pudo pasar en el martes en Coaña con este trabajador de 27 años. Bueno, las investigaciones son lentas y que sean certeras y que se desenmascare lo que pudo pasar. Desde aquí transmití a la familia, compañeros y amigos nuestro más sentido pésame y esperamos que se esclarezca y que el culpable pague con controles de la ley, porque no se puede permitir esta lacra que son la muerte de accidentes de trabajo. Abel. La verdad es que cuando hablamos de siniestralidad laboral, a veces hablamos de números y es muy frío, y detrás de todo esto hay personas que pierden su vida por el mero hecho de ir a trabajar.
y lo que es importante es que nos lo metamos todos en la agenda diaria de cada día. Esto es una materia preventiva, no se puede lamentar ni acompañar en el dolor, aunque nos sumemos a quien pierde a sus seres queridos y deja familia, pero lo que tenemos claro es que se pueden hacer bastantes más cosas de las que se hacen en este momento. Lo decías tú, poner en marcha de una vez por todas las plazas del Instituto de Prevención, volver a incidir en que la ratio de inspectores de trabajo que tenemos en nuestra comunidad autónoma es suficiente, y sobre todo a mí me gustaría dejar un mensaje muy claro, que los sindicatos negociamos todo, pero con la salud no podemos negociar ni jugar. La salud laboral es un tema que es prioritario porque es lo único que no es recuperable. Podemos recuperar salario, podemos recuperar días de vacaciones, pero la salud al final los trabajadores y trabajadoras no las recuperamos. Y cuando hablamos de muertes, no solo hablamos de muertes, sino hablamos de accidentes graves, de accidentes leves. En esta comunidad autónoma ya llevamos más de 7.000 accidentes de trabajo en estos momentos, y yo creo que es una cifra para tener en cuenta, para ponernos las pilas y sobre todo para pedir responsabilidad a la patronal asturiana y que de una vez se ponga las pilas y nos acompañe en esta situación. ¿Cuáles son esas razones por las que esas plazas del instituto todavía no salen? ¿Por qué no se cubre? ¿Por qué no se refuerzan los servicios de inspección? ¿Cuál es la razón que esgrimen desde la administración o desde la parte competente, realmente quien tiene el poder de revertir esta situación? Bueno, a veces son problemas de carácter administrativo, de encontrar a la gente que esté cualificada, que quiera acceder al puesto porque tiene limitaciones, pero eso no da pie a que haya tanta... Hay que tener más celeridad, porque la prevención y la madre de todo lo que puede frenar un accidente, bien sea grave o lamentablemente con un final fatal, ¿no? Hay que gastar más en prevención, preferimos más, a lo mejor se prefiere más desde la parte del empresariado, que el que debe mirar por la salud del trabajador, el que tiene que tener esos medios y explicar, ¿no? Y eso es cuestión de formación e información hacia el trabajador. Hay que seguir los protocolos, no podemos tener los accidentes que estamos teniendo, que son casi del siglo pasado. El penúltimo compañero, por desgracia, 59 años, en altura, llevamos tiempo en los convenios, en las plataformas de los convenios para esos sectores reclamando un coeficiente reductor. Pues este hombre seguramente ya no tendría que estar ahí arriba. Cosas que son totalmente evitables y que estamos para ganarnos la vida, no para ir al trabajo a perderla. Hace menos de un mes, Abel, Eurostat revelaba que en España la incidencia de la siniestralidad laboral está muy por encima de los países más seguros de Europa, como Alemania, donde la industria tiene más peso, tiene más presencia. ¿Qué falla aquí? ¿Qué hacen países de nuestro entorno que tendríamos que tomar como ejemplo aquí en España? Bueno, la verdad es que aquí tenemos un problema de cómo está distribuido nuestro mercado laboral y nuestra actividad productiva, con empresas pequeñas que no tienen unos servicios de prevención propio. Yo creo que aquí tenemos una ley del 95 en materia de prevención que tendremos que sentarnos y a revisarla, porque incluso los métodos de prevención pues cambiaron, y esas actualizaciones yo creo que son absolutamente necesarias, pero yo creo que aquí hay temas en los que la cultura preventiva necesitamos caminar ya desde las edades escolares, y eso no se está haciendo de una manera clara. Creo que hay que poner también un punto importante en algo que antes no hablábamos de ello, que son también los riesgos psicosociales dentro del puesto de trabajo, ya que a veces los niveles de estrés, los niveles que padecemos mentalmente en estos momentos tampoco se están acompañando de una manera efectiva, no solo en el puesto de trabajo, sino por la sanidad pública, y todo esto hace que en este momento yo creo que nos mantengamos a una distancia importante quizá de esos países europeos que hay que tomar como medida. Pero sí, yo creo que ese mercado productivo, ese sistema productivo
preventivo que tenemos hace también que en los servicios de prevención ajenos tengamos que tomar alguna medida, pedir alguna responsabilidad más y sobre todo que lo que hacemos no se queden en meros papeles dentro de una empresa, sino que sean actividad preventiva de verdad, porque si no después vienen las lamentaciones. Es verdad que eso en este país pues nos pasa factura. Porque al hilo de esto que comentas, Abel, se habla de esos riesgos psicosociales. Yo creo que muchas veces, a lo mejor, cuando hablamos de prevención, ponemos el foco en la construcción, en el sector industrial, en EPIs, en trabajos en altura, como el trabajador que falleció en Llanes, si no me equivoco, en la ganadería. Se olvida muchas veces esos riesgos psicosociales asociados no a la vida personal, sino a la vida laboral. Sí, porque al final los riesgos psicosociales muchas veces ese cambio productivo que tenemos, esa fijación que tenemos con la productividad dentro del mundo laboral nos hace a llevarnos a niveles a veces de estrés, de ansiedad, incluso de depresión en el trabajo, que serían subsanables poniéndoles medidas cercanas y haciendo un análisis efectivo de los puestos de trabajo en cada momento, y sabiendo que perder un minuto en prevención a lo mejor es ganar muchos minutos después en productividad, que yo creo que es lo que los empresarios a veces no entienden, que la prevención a veces hace ganar efectividad en el trabajo. Las medidas de prevención no tienen que ser una losa, tienen que ser un acompañamiento y una responsabilidad conjunta. Y la patronal eso lo tiene que entender, y tiene que entender que es una inversión más dentro del capítulo productivo de la empresa. La prevención de riesgos laborables es una inversión más dentro de ese capítulo, y no lo pueden asumir como un gasto, porque al final, cuando los oyes hablar, si encontramos todo lo que produce, todas las inversiones que hace la empresa, no solo son las materias primas, también inviertes en la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras, y esta tiene que ser un capítulo más para que las empresas sean productivas. Juanma, desde Comisiones Obreras, ¿cuáles creéis o cuáles consideráis, tenéis datos que lo avalan, son las empresas más incumplidoras, las que más son reacias a aplicar como deberían este tipo de las medidas de prevención de riesgos? Más que tipo de empresas, hay situaciones que están perfectamente definidas, que en verdad en empresas están en todo tipo. En las pequeñas encontrámonos con que no tienen su plan y contraten, y luego hay subcontratación que no deja claro cuál es el plan, o no se detienen en lo que hablamos de formación e información, no se detienen en explicar porque quieren producir cuál es el plan que hay dentro de la empresa. Entonces se va perdiendo esa fuerza de la prevención, que debe ser la madre de todos los frenos a esto, y al final encontrámonos con trabajadores que hacen un día la formación, pero la formación debe ser constante, la formación en salud laboral y prevención, y encontrámonos con eso. Una exagerada con su contratación, se coge una contrata y luego coge otra contrata, entonces eso va mermando la fuerza de la tal. Pero eso, el principal responsable y el empresario principal, que debe estar atento y velar por eso. Hay que gastar en prevención. Todo lo que se ha gastado en prevención no va a la cuenta de caer en un cesto roto, no, sino va en tener salud los trabajadores y pueden rendir más, y eso llega a más eficiencia en el trabajo. No sé ese plan de choque que se puso en marcha hace un año, ¿en qué punto está? ¿Si ha habido algún avance? No sé, ¿cuál es el estado actual del pacto al que llegasteis hace un año? Bueno, pedimos una reunión a la Administración para valorar esto. El martes 11 hay una reunión para ver cómo está lo de cubrir las plazas del instituto. Es verdad que va lento, y aquí sí voy a darle la razón en algo a la patronal asturiana, es que los trámites administrativos no pueden ser tan duraderos, tienen que ser más efectivos, y sobre todo cuando estamos hablando de temas como la salud de los trabajadores y trabajadoras. No podemos estar esperando un año para cubrir las plazas, no solo para el incremento que pactamos, sino para cubrir las plazas que hay vacantes en estos momentos. Ahí necesitamos celeridad. El martes así la
la exigiremos y lo que es una pena es que hablemos recurrentemente de esto y no consigamos ponerlo en marcha, porque yo creo que el instituto en el que participamos conjuntamente y de manera tripartita la patronal, el gobierno y los dos sindicatos, yo creo que en este momento tiene que ser un vehículo clave tanto en la formación como en la cultura preventiva tan necesaria en nuestra región. No sé si barajáis la posibilidad de emprender movilizaciones en caso de que salgáis de esa reunión con la sensación de que no se ha hecho nada y que sigue, que no hay voluntad de implementar esas medidas acordadas en el plan de choque. ¿Por dónde podría caminar vuestra respuesta? Bueno, las movilizaciones siempre es un elemento que tenemos. A nosotros vamos, por lo menos, con la intención de poder aportar nuestras opiniones y sobre todo con la intención de poder ayudar a agilizar lo que en estos momentos tenemos encima de la mesa. Nosotros tenemos un pacto con el gobierno, un pacto que defendemos, un pacto en el que este plan de choque que hace casi un año pactamos, creo que es totalmente necesario. No debe ser lo único que hagamos en materia preventiva, pero lo que sí nos disgusta es el que tarde tanto en efectuarse. Yo no solo me quedaría en el instituto, también me quedaría en la inspección de trabajo que la Organización Internacional del Trabajo establece un ratio de un inspector cada 10.000 trabajadores y en Asturias estamos bastante lejos de poder acercarnos a ese ratio. O sea que en ese sentido creo que las administraciones también deben que jugar un papel clave. Aparte de aumentar la ratio inspector, grupo de trabajadores, ¿cómo debería mejorar la inspección de trabajo? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las carencias de ese servicio? Más presencia, estar atentos a estas situaciones que comentamos cuando hay una subcontratación de obra, pues que se sigan los protocolos o el protocolo original. Volvemos a repetir, el responsable y el empresario principal, pero hay que estar más atentos a ese encadenamiento que se va perdiendo un poco la formación, la información. No vale llegar y hacer un plan de enseñarte cuáles son los riesgos aquí y me voy. No hay que estar, volver a visitar, volver a estar allí, volver a ver cómo se lleva el trabajo. Si hay una contrata, estar atentos que esa contrata cumpla y tenga lo que a él le rige sus riesgos laborales, que sea una empresa seria, que sea una empresa, porque volvemos a lo mismo, ahí se pierde la fuerza y se crea un peligro terrible hacia la salud y el bienestar de los trabajadores. No sé, Abel. Al final volvemos a mismo, como puedes ver, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero de comisiones. Como puedes ver, al final todo lo que necesitamos son medios, son inspectores de trabajo y son medios humanos en la inspección, porque es verdad que con los números que nos presentan es difícil llegar a más sitios con la celeridad y sobre todo con la prevención que lo tienen que hacer, porque aquí casi vamos a golpe de denuncia y eso es verdad que la inspección debería ser algo más, pero claro, para eso hay que poner medios encima de la mesa y recursos humanos, que es lo que yo creo que se necesita, estando totalmente de acuerdo con lo que dijo el compañero de comisión. Más medios y reforzar la cultura preventiva en las empresas, porque puede haber más inspectores, puede haber más medios, pero si no hay receptividad por parte de las empresas, si hay estrategias para tratar de no asumir su responsabilidad, por muchos medios que haya, no sé, es la reflexión que se me ocurre. Tienen que mentalizarse que es una inversión, no hay un gasto, es una inversión, la prevención es una inversión. Una inversión que una vacuna hacia que no pasen otras cosas que, claro, luego si queda todo una mera multa, una mera sanción o nos llenamos de papeles, al final hay gente que al final no. Hay que concienciar que como hay que buscar el máximo responsable y el que sea y tenga culpabilidad, pues tendrá que pagarlo. Como si hay que hacer juzgados especiales para estas cosas, porque si no se dilata, hay un accidente, pero luego no se sabe, en verdad, no, tenemos que ir con qué pasó después. Mira, pues este empresario, por no tener esta prevención y olvidarse y subcontratar, pues luego está en la cárcel por esta situación porque murió un trabajador o tiene una sanción. No es solo tocar el bolso, hay que tener, una vez se identifica el problema, si es que son culpables, si es que hay una dejadez de la prevención, tienen que, eso y es la manera de concienciar de que no puede pasar.
Hablando de conciencia, no sé si creéis, por acotarnos a la actualidad, si la Comisión de Investigación de Zarreu va a servir para azuzar conciencia en ese sentido. Muchos de los comparecientes han dicho que allí había constancia de que se extraía carbón de forma ilegal. No sé si esto puede sentar un precedente importante para cambiar algo en la cultura preventiva. Abel. Por desgracia, la verdad es que me gustaría pensar que vamos a llegar a eso, pero cada accidente mortal que vemos en Asturias es una persona que perdemos en el puesto de trabajo y que no conseguimos que esa cultura preventiva se acabe impregnando en los centros de trabajo. Cuando hablamos de cultura preventiva, y así aquí sí que creo que es algo más cultural que otra cosa, los empresarios lo entienden como un trámite burocrático, y esto es un problema. La cultura preventiva no es un trámite burocrático, no es algo que cumplir con la legislación vigente y que pongamos un manual en una estantería para sacar cuando alguien nos lo pide. La cultura preventiva es algo que se ejerce desde el minuto 1 que entras en el centro de trabajo hasta que sales. Eso es cultura preventiva, y eso es lo que tiene que tener acción directa todos los responsables de una empresa y de un centro de trabajo. Y al final, o conseguimos meter esto en los centros de trabajo con medidas inmediatas, con refuerzos reales, con unos servicios de prevención ajenos que asuman responsabilidades, no solo cobran una factura y hagan un manual para poner allí, o conseguimos pegar un cambio en esto, o no cumpliremos el objetivo, y ojalá la comisión sirva para esclarecer responsabilidades, porque todo hace pensar que las hay y así tiene que ser, pero también para algo que decimos que accidente de trabajo, que esto no se vuelva a repetir, que los accidentes de trabajo son evitables. No hay ninguna muerte en el trabajo que sea inevitable. Si hubiese prevención, si hubiese unas medidas garantistas en los puestos de trabajo, no estaríamos hablando de accidentes mortales. Y eso yo creo que es lo que hay que tener en cuenta y lo que tenemos que cambiar, porque es de lo poco que no tiene solución. No sé, ¿quieres, Juanma, cerrar con alguna reflexión en este mismo sentido? Sí, lo mismo que dice el compañero Abel. Creo que esto debe de remover conciencias de que al culpable, cuando pase algo de esto, se va a perseguir al culpable con toles de la ley, y que el que la tienen que pagar, porque al final una persona que no va a su casa después de trabajar, que pierde la vida, que va a ganar el pan y encontrarse con algo que él no busca. Él busca trabajar, tener dignidad en el trabajo, aporta su esfuerzo, su sudor, su conocimiento, y por alguien que no gastó en prevención, que no se cree estas leyes que están puestas, que van a hacer 30 años, aunque estamos todos de acuerdo que hay que caminar y mejorarles, pues hay que investigar, y el que cuando llega una investigación que se tomen en serio y que no sean meros trámites y papeles encima de la mesa, sino todos a una, que es muy serio, y que hay que depurar responsabilidades y crear conciencia. Bueno, pues Abel Suárez, secretario de Organización de UGT, y Juanma Suárez, responsable de Salud Laboral de Comisiones, gracias por haber estado Muchas gracias a en vosotros. RPA, en el matinal. Gracias. Buenos días. Gracias. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. Más del 70% de las personas mayores de 55 asegura haber sufrido discriminación por su edad. Entre los 60 y 70 años es donde empiezan a aparecer todos los achaques. Cuando realmente lo necesitas es ahora que eres mayor. Y ahora, como eres mayor, ya no luchan por ti. Como cosa de dejar pasar el tiempo. Y un problema de la edad, sí. Y añadido porque no nos ayuda mucha gente. La brecha de edad sí que se nota. La radio es mía y tuya. De lunes a viernes, desde las 11 y hasta las 2 en la RPA. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Y lo avanzábamos en los titulares de este matinal. En el Supremo, 3 periodistas han revelado que tuvieron acceso al correo por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado antes de que el propio Álvaro García Ortiz. Ese correo que presuntamente filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la cadena SER y en el que el abogado de Alberto González Amador ofrecía a la Fiscalía un pacto para evitar la cárcel. Media docena de periodistas declararon ayer en la tercera sesión. Son los periodistas que en las horas claves de la presunta filtración informaron sobre la existencia de negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal. Todos se acogieron a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes de información, pero sí explicaron qué información manejaban y desde cuándo. Por ejemplo, los profesionales del diario.es, José Precedo y Marcos Pineiro, aseguraron que tuvieron acceso a esa información 6 días antes de la presunta filtración del fiscal general del Estado. El periodista de la Sexta, Alfonso Pérez Medina, dice que antes de esa presunta filtración a la SER recibió por 3 fuentes distintas el correo del abogado del novio de Ayuso pidiendo un pacto con la Fiscalía. La fuente no nos permite publicar el pantallazo. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. Y más asuntos también en clave nacional, porque la jueza de Catarroja que instruye la causa de la Dana ha citado a declarar como testigos al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la riada con la periodista Maribel Vilaplana. También cita como testigos al secretario general del PP valenciano y síndico del Partido Popular en las Cortes, Juanfran Pérez, que es precisamente uno de los nombres que se barajan para sustituir a Mazón en la presidencia valenciana. La magistrada justifica la necesidad de estas testificales para conocer las llamadas que pudo afectar la exconsellera investigada Salomé Pradas. La jueza espera averiguar la información de la que disponía cada uno de ellos en la reunión del CECOPI, saber qué incidencia pudo haber tenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado daños personales. La magistrada cita al dueño también del restaurante después de que la periodista Maribel Vilaplana testificara que el dueño de ese establecimiento era la única persona que entraba y salía en la sala donde comieron el día en el que se produjo la riada. Y el arzobispado de Oviedo se muestra sorprendido por la decisión de la Compañía de Jesús de apartar al que fuera capellán de la cárcel de Asturias desde 2015 tras la denuncia de abusos sexuales por parte de un menor. Los hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2010 en Alicante y en Zaragoza. La Compañía de Jesús asegura que los hechos han sido trasladados ya a la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y según el Banco de Alimentos, en Asturias hay 130.000 personas en situación de pobreza crónica. Para ayudar a muchos de esos ciudadanos, la organización, el Banco de Alimentos, aspira a recoger 300.000 kilos en la gran recogida prevista para mañana y el sábado. Quieren llenar los almacenes para los próximos meses y atender a todas esas personas. Se podrá donar en 356 supermercados de Asturias del Principado. Juan José Cima es el secretario del Banco de Alimentos. De más de 13.000 beneficiarios, este año las últimas cifras los cerraremos enseguida, pero han crecido, y de esos 13.500 beneficiarios, yo destacaría que es que hay un 20%, 1 de cada 5 son menores. Y más asuntos, cuando son casi las 9 menos 10 de la mañana. Hablamos ahora en clave cultural porque el Festival de Cultura Alternativa Fiasco de Mieres arranca esta tarde con la mirada puesta en la inclusión. El encuentro cultural, que se celebrará entre los días 6 y 9 de noviembre, contará con Bob Pop, con Patti Bonet, con Pilar Sánchez Vicente o con el DJ Pascal Kleiman. Repasamos las actividades programadas con Paula Rodríguez.
Bajo lema Aquí no sobra nadie, el Festival Fiasco, organizado por el Ayuntamiento de Mieres, pone el acento este año en la inclusión. El director del festival, Carlos Barral, destaca que este encuentro pretende ser un canto a la diversidad en un momento en que todo se cuestiona. Este año este tema nos parecía de urgencia, relevante, siempre lo es, ¿no? Cada vez más necesario quizá, en un momento en el que se empiezan a cuestionar, ¿no?, los derechos de tantas personas, pues nos parecía que era un momento de intentar sumar un poquito, poner nuestro grano de arena desde un plano no solo de reivindicación de una situación tan delicada y con tantas urgencias, sino un poco también desde el plano de dar todo el protagonismo, ¿no?, a todas esas personas que tienen tanta riqueza como cualquiera a la hora de generar contenidos, arte, cultura, y ese ha sido el leitmotiv, ¿no? Así que muy contentos del programa que ha quedado, la verdad. El festival tiene organizados talleres de teatro, de ilustración, relatos, charlas, actuaciones, donde los protagonistas son ellos y ellas, personas con algún tipo de diversidad funcional. Se trata de promover una visión social y respetuosa, enfatizando la igualdad de oportunidades y la necesidad de crear entornos accesibles para todos y todas. Entre todos los actos programados este jueves, por ejemplo, actúa Bob Pop, que presenta Hablar no sirve de nada. A través de un relato íntimo y provocativo, la obra explora temas tan universales como el amor, el cuerpo, el sexo, las palabras o el tiempo, invitando a reflexionar sobre la importancia de comunicarnos y comprendernos mutuamente. Mañana a las 8 de la tarde estará la actriz y periodista española Patti Bonet, que hablará de su albinismo, que le causa una discapacidad visual. La actriz destaca la importancia de este tipo de festivales comprometidos con la inclusión para visibilizar a las personas con alguna diversidad funcional. Es primordial. Yo siempre digo que para mí hay 3 palabras que son clave, que son la visibilización, la inclusión y la normalización. En España es verdad que aún estamos mucho en la visibilización, entonces iniciativas de este tipo que ya fomenten la inclusión para mí es un pasito más y es muy necesario. El fin de semana Fiasco se suelta la melena para danzar y bailar, y entre otras actividades también tenemos la presentación del libro La Asturianita por Pilar Sánchez Vicente, un libro dedicado a Regina García López, una mujer duramente castigada por la vida que recorrió los escenarios del mundo dando ejemplo de superación. Artista consagrada que no necesitó tener brazos para pintar, escribir, tocar un instrumento, conducir un coche o disparar una escopeta. A pesar de su fortaleza, la sociedad no se portó bien con esta mujer, tal y como nos cuenta la autora. Puede ser perfectamente un artista, un escritor, y puede carecer de brazos, puede ser una persona invidente, puede ser una persona sorda, con incapacidad auditiva. Eso no impide que esa persona desarrolle y dé a la sociedad muchísimo más seguramente de lo que la sociedad recibe. Y yo creo que esa es una de las cosas que estamos viendo en este programa, ¿no? Como personas con diferencias están desarrollando en este momento dentro de la sociedad, dentro del mundo, papeles. Claro, el caso de la Asturianita, estamos hablando del siglo pasado, y eso ahí realmente la diferencia es mucha. Ahora, la negatividad y el rechazo, cuidaín, porque pueden ser parecidos a los que Regina García sufrió en su momento. Y eso es donde la visibilidad es muy necesaria. Y el domingo el DJ Pascal Kleiman nos pondrá a bailar. It's a lot. It's a lot. Este hombre sin brazos ni manos, debido a la talidomida, es capaz de levantar a todo el mundo de sus sillas y llevarlos a la pista de baile. El domingo también se proyectará la película Sorda, el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda. Y
Ya ven, un festival que organiza numerosas actividades en torno a la inclusión. Desde la Concejalía de Igualdad y Feminismo, que dirige Nuria Ordóñez, destacan la necesidad de trabajar la empatía para evitar el sufrimiento. Lo normativo es esa belleza ideal, la vejez molesta, no gusta. Yo creo que tenemos que abrir los ojos, que somos diversos y que estamos hablando de características, de diferentes características que tenemos las personas. Pero eso no significa que no puedan aportar. Y sí que es cierto que esa realidad que sufrió la Surenita la están sufriendo ahora muchas personas a día de hoy, porque seguimos rechazando lo que no nos gusta, ¿no? Es un gran problema en la salud mental, pero rechazamos lo que es diferente, rechazamos esas miradas, que es otra de las cosas que también vamos a trabajar desde Fiasco, que yo creo que también es muy importante dar eso. Y todo esto evitaría muchísimos estados emocionales diferentes, evitaría muchas depresiones, evitaría muchísima ansiedad. Yo creo que tenemos que ser inclusivos. Les recomendamos echar un vistazo al programa y participar en las actividades que Fiasco tiene programadas desde hoy y hasta el domingo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Lo siguiente hasta hora de la mañana es conocer la actualidad deportiva de la mano de Diego Domínguez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Requexón será escenario esta mañana del entrenamiento del Real Oviedo. Tras la jornada de descanso de ayer, el equipo comenzará a preparar el choque que jugará el domingo a las 2 de la tarde ante el Atleti en San Mamés. Luis Carrión continuará con las bajas de Santi Cazorla, Obi Ellaria y Josip Brécalo, y se espera que siga dando continuidad en el primer equipo al juvenil Pablo Agudín, que ha vuelto a ser convocado por la selección española sub-19. El jugador avilesino debutó con el primer equipo en Copa del Rey ante el Ourense e hizo lo propio en Liga, teniendo algunos minutos ante Osasuna. En el Sporting, buenas noticias para Borja Jiménez. Gaspar Campos ya parece recuperado de sus molestias físicas en el hombro, por lo que podrá contar con él el técnico abulense de cara al partido de mañana viernes a las 9 de la noche en Mendizorroza frente al Mirandés. Además, César Gelaber se ejercitó ayer sin problemas con sus compañeros tras abandonar el entrenamiento del martes por regulación de las cargas físicas. Y también estarán disponibles Dubasín y Alex Corredera tras cumplir sanción. Esta mañana los rojiblancos tendrán la última sesión antes del choque y conoceremos la lista de convocados. Por otro lado, el Real Oviedo femenino afronta esta noche a partir de las 9 y en el Carlos Tartiere ante el Sevilla de la Liga F la eliminatoria de la tercera ronda de la Copa de la Reina. Escuchamos a la centrocampista Sheila Elorza. Bueno, creo que estamos con mucha ilusión. Al final el jugar la Copa hace que tengamos ilusión por ella, además contra un equipo de primera y sobre todo porque jugamos en el Carlos Tartiere, que es un plus. Bueno, sobre todo competir, no rendirnos hasta el final, puede pasar cualquier cosa, da igual que seamos de una categoría inferior, este equipo lo va a dar todo y por qué no igual conseguirlo. Hablamos ahora de ciclocross, de malas noticias porque Lucía González, que había sido elegida para liderar al equipo femenino español en el europeo que se va a celebrar este fin de semana en Bélgica, no podrá acudir a la cita ya que aún no se ha recuperado de la caída sufrida el pasado domingo en Carrancha, en tierras vascas. Y este sábado se celebra la penúltima prueba del Campeonato de Asturias de Rallys. Algo más de 80 equipos tomarán parte en el Rally Ciudad de Langreo, que es la sexta cita del curso, en la que además se podría conocer al nuevo campeón regional de rallies. Escuchamos al presidente de la Felguera Motor Club, Adrián Muñiz. Volvimos a meter 4 tramos nuevos. Hay algún cachín ahí que se corrió otros años, pero son 4 tramos completamente nuevos. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad bursátil, como siempre, con Renta 4 Gijón, con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Cómo amanecen los mercados hasta ahora? Bueno, pues la verdad es que ayer hablábamos al inicio de sesión de una jornada que parecía que iba a ser bastante negativa, pero que al final se tornó en positiva y parece que en este inicio de sesión volvemos a tener un poco esa buena secuencia. Ayer los mercados en Estados Unidos retomaron las ganancias, subidas en torno al 1% en algún caso. Hoy en Asia hemos conocido también subidas y los futuros vienen marcando, bueno, ligeras subidas, pero subidas en torno al 0,10% ahora mismo los futuros del IBEX. Todo ello como consecuencia de unas buenas noticias que traemos de Estados Unidos. Conocimos
el ISM de servicios, que salió por encima de lo esperado, y una encuesta de empleo privado que también superó las previsiones, de tal forma que en el mes de septiembre se había destruido empleo y en el mes de octubre se creó, y encima se creó por encima de lo esperado. Como además nos hacen por el cierre de la administración Trump no tenemos algunas referencias macroeconómicas, pues evidentemente estos datos cogen más vigor y eso ha hecho pues que los mercados ayer, insisto, se dieran la vuelta. Esta madrugada también hemos conocido unos datos de PMI en Japón mejor de lo esperado. Eso, insisto, ha alimentado también un poco las subidas en Asia, y por eso creo que este inicio de sesión puede ser positivo en Europa, aunque es cierto que tenemos claves importantes. Ahora a las 9 conoceremos datos de producción industrial aquí en España, conoceremos también ese dato en Alemania, tendremos datos de ventas al por menor en la eurozona, algunos resultados empresariales aquí en España, como por ejemplo ArcelorMittal, Robi, Logista o SACIR, y principalmente pues una reunión del Banco de Inglaterra, que es verdad que va a estar bastante reñida. Nosotros nos decantamos porque no vaya a haber cambios en los tipos de interés, porque tienen una inflación que todavía está rondando prácticamente el 4%, pero sí que va a ser va a ser una reunión en que la decisión va a estar bastante reñida y que tendremos que estar muy pendientes a lo largo de la mañana de la decisión que toman desde Inglaterra. Bueno, pues muchas gracias. Quedamos pendientes de todas esas informaciones que irán pues sucediéndose a lo largo de la mañana. Gracias, José Antonio. Gracias, buenos días. Buen día, hasta mañana. Y hoy nos vamos con música clásica porque la Orquesta Sinfónica del Principado, la OSPA, dará un concierto hoy en Avilés, en el Niemeyer, a las 8, que lleva por título Bach-Mozart. Nos vamos precisamente con una de las piezas de este último. Hasta mañana. Gracias por escuchar. Asturias Hoy.